Para Nicolás Maduro, el 2023 no comenzó con grandes esperanzas. Hace un año, el fin de la hiperinflación y la recuperación de la producción petrolera estaban a la vuelta de la esquina. Hoy, la sombra de la hiperinflación se cierne nuevamente, y cumplir con el objetivo de 1 millón de barriles de petróleo diarios, una cifra muy por debajo de lo que alguna vez produjo Venezuela, sigue siendo un tema sin resolver. El alza de los precios sigue siendo el pan de cada día y la preocupación en las conversaciones diarias entre venezolanos, así como sorpresas para los migrantes que regresaron en temporadas de vacaciones o simplemente de visita, al que ahora es uno de los países más caros de Latinoamérica. Así inicia el mes de enero, con una ola de manifestaciones de la administración pública relacionadas con los salarios y la crisis económica. Según el Observatorio Financiero de Venezuela, Venezuela cerró 2022 con una inflación anual del 305.7%, la más alta de la región y del mundo, mientras que el bolívar, que ha perdido el 73% de su valor frente al dólar, moneda dominante en casi toda la economía del país, aunque extraoficialmente hablando. Por su parte, el salario mínimo se fijó en 130 bolívares mensuales en marzo de 2022, equivalente a unos $7 el día de hoy, por lo que se necesitarían más de 50 salarios mínimos para cubrir una canasta de alimentos cercana a los $400. Este es el ingreso de gran parte de los funcionarios y más de 5.3 millones de pensionados y jubilados. Nos han dado un golpe en el bolsillo y en el estómago. Tiene que haber un salario mínimo, una pensión y un sueldo que rescate el poder adquisitivo de la masa laboral. Solo así entendemos que puede haber una recuperación económica, dice con preocupación Emilio Lozada, presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados de Venezuela, que a los 76 años, después de dedicar su vida a la administración pública, no tiene cómo costear los exámenes para operarse una catarata que ha aparecido en uno de sus ojos. Como él, miles de trabajadores, profesionales, obreros y técnicos relacionados con la docencia, el sector de la salud, la industria siderúrgica y metalúrgica, la administración pública, las universidades autónomas, así como los jubilados y pensionados, han salido a las calles en varias ciudades del país para pedir una movilización renovada a medida que disminuye el poder adquisitivo. En la marcha participaron algunos aliados del chavismo. Los funcionarios venezolanos han estado protestando durante una semana, exigiendo que el gobierno de Nicolás Maduro aumente los salarios y las pensiones y firme un convenio colectivo que incluya seguro médico y otros beneficios. Los educadores están protestando para que comience la discusión del contrato colectivo, porque no es posible que dieron un bono tratando de suspender esta manifestación de 580 bolívares, equivalente a $29.8. No queremos bonos, queremos un sueldo que sea suficiente para cubrir las necesidades alimentarias, dijo el presidente del Sindicato de Maestros de Caracas, Edgar Machado, durante la marcha del lunes. En todas partes exigieron que se dolarizaran sus ingresos y mejoraran sus condiciones de trabajo. La acción por parte de los manifestantes fue realmente sorpresiva, aún para los organizadores de las mismas. A pesar del debilitamiento de la presión opositora y un momento político particularmente indiferente en el país, los miembros del sindicato sorprendieron a sus organizadores respondiendo al llamado. Este lunes marca un nuevo día de movilización nacional y otra fecha más ambiciosa, el 23 de enero, día altamente simbólico en la política de Venezuela. En manifestaciones de protestas, donde antes acudían unas 50 personas como mucho, ahora se están presentando hasta 900, afirma Víctor Márquez, dirigente gremial y miembro de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela.
Las protestas se expandieron en varias ciudades de al menos 17 de los 23 estados del país, según información compartida en redes sociales por grupos colectivos. En Caracas, los trabajadores públicos habían convocado a una protesta frente al Ministerio de Educación para tratar de ser escuchados por las autoridades, pero cambiaron de enfoque luego de que el chavismo convocara una manifestación en el mismo lugar. Ana Rosario Contreras, decana de la Escuela de Enfermería de Caracas, manifestó que los salarios y las pensiones equivalentes a unos $7 deben estar al mismo nivel del costo de la canasta básica de alimentos, que en diciembre tuvo un precio de $371, de acuerdo a datos del Observatorio Venezolano de Finanzas. Vamos a continuar con una agenda unitaria de lucha, con organización, con unión y movilización de los trabajadores públicos, porque estamos convencidos que si construimos un tejido social de lucha impermeable a las divisiones y a las fracturas, los trabajadores lograremos el objetivo, agregó. Continuó diciendo que el objetivo es tener calidad de vida, porque actualmente los trabajadores de la enfermería ni siquiera pueden pagar el pasaje del transporte público a su trabajo. Por otro lado, los docentes venezolanos afiliados al chavismo marcharon en Caracas el sábado para mostrar su apoyo al gobierno mientras exigían alternativas para restaurar el poder adquisitivo y combatir la guerra económica. El propio Nicolás Maduro se ha disculpado con los trabajadores, diciendo que la fuerza laboral del país necesita entender las consecuencias de la guerra económica, del bloqueo y la oligarquía que ha enfrentado su gobierno, argumentando que no hay forma de ordenar un aumento en este momento. Nuestro tipo de cambio se ha visto gravemente afectado, ya que algunas industrias en Miami han reanudado la guerra económica. Sabíamos y actuamos, dijo en su defensa cuando presentó su informe y revisión unos días antes. A fines del año pasado, la Asociación Empresarial Fede Cámaras propuso aumentar el salario de $200 a $300, una solicitud inusual en una industria que apunta a aumentar el impacto del consumo en el crecimiento económico. El gobierno necesita avanzar en la nueva escalada. Como siempre, te invitamos a dejar un muy respetuoso comentario. No olvides apoyarnos con un like, suscribirte y activar todas las notificaciones de tu canal Objetivo 23.